Buenas tardes, vamos a continuar con el tema de distribución normal. En este caso nos vamos a enfocar a las aplicaciones de la distribución normal. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues que X es la variable aleatoria, aquí vamos a definirla, que vamos a trabajar también con un promedio y con una desviación estándar. La fórmula que utilizamos es Z igual a X menos el promedio sobre la desviación estándar. Repito, esta X va a estarnos representando valores de la variable que estamos analizando. Y los vamos a aplicar de la siguiente manera. Por ejemplo, dado que X es una variable aleatoria con una distribución normal, una media igual a 60 y una desviación estándar de 10, calcula las siguientes probabilidades. Estos son ejercicios del libro. Entonces, estoy tomando algunos ejercicios de tal manera que les explique yo sobre estos mismos, porque finalmente son los que ustedes tienen que estar trabajando. Entonces, iniciamos con este tema de aplicación en la página 150. Este es el inciso A de la página 150. Entonces, nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor que 60? X es la variable aleatoria, ya nos lo dice aquí en el enunciado, ¿sí? Entonces, tenemos que tener presentes todos los datos. Como parte de los datos, pues es que esta X es igual a 60, que el promedio que nos está manejando es de 60 y una desviación estándar de 10. Y entonces, aquí yo requiero traspasar este valor de X a valores de Z para poder trabajar con las tablas de distribución normal. Entonces, para eso, pues, uso la fórmula que les enuncié en un principio, Z igual a X menos mu sobre ρ. Y entonces, recuerda, X representa la variable aleatoria. Entonces, vamos a sustituir ahí en los valores de X. Entonces, X vale 60 y mu vale 60. Entonces, por esa razón dice 60 menos 60 sobre la desviación estándar, que es 10. Pues eso genera 0 sobre 10, es 0. Entonces, vamos a reescribir esta probabilidad ahora diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que Z sea mayor que 0? Era mayor que 60, ¿no? Pero ya traspasado a términos de Z, pues mayor que 0, porque ese es el resultado que aquí obtuve. Sigo utilizando el símbolo del planteamiento inicial. Entonces, si el promedio, acuérdense que en la barrita siempre debe ir el promedio, y me está preguntando cuál es la probabilidad de que sea mayor, ¿no? Que 60 o mayor que 0 visto aquí. Entonces, lo que me está requiriendo el ejercicio, pues es este tramo, ¿no? Este lado derecho de la campana. Y ya habíamos visto en la sesión anterior que de este 0 a la derecha tengo el 50% y de este 0 a la izquierda tengo el 50%. Entonces, aquí la probabilidad de que Z sea mayor que 0, o sea, de obtener una Z mayor que 0, pues es de 0.5. Y lo voy a traspasar también a términos de Z, entonces, de X, perdón. Entonces voy a decir que la probabilidad de que X sea mayor que 60, pues es igual a 0.5 o al 50% de la probabilidad. Bien, otro ejercicio más. Inciso C. La probabilidad de que X se encuentre entre 57 y 83. Igual, rescatando los datos, tenemos el promedio de 60, la desviación de 10, y aquí trabajo dos X, esta X de 57 y esta X de 83, y aquí los coloqué ambos. Y vamos a estar trabajando con nuestra tabla de distribuciones de Z. Entonces, pues nuevamente hacemos uso de la fórmula anterior, ubicándonos en la campana de Gauss, pues el promedio es 60, y 57 pues se encuentra antes del promedio, así que podríamos estar haciendo referencia aquí, y 83 pues después del promedio, ¿no? Entonces lo voy a colocar acá. Lo que me está pidiendo pues es la probabilidad de que X se encuentre entre 57 y 83, es decir que me está requiriendo pues esta área bajo la curva o esta probabilidad. Bien. Entonces, para eso, pues, las tablas no trabajan X, sino trabajan Z, así que hay que convertirlo a términos de Z. Y para eso ocupamos nuestra formulita. Primero lo vamos a hacer para la X de 57. Tendríamos entonces que esa Z sería igual a 57 menos 60, que es el promedio, sobre 10, que es la desviación. Y eso nos da un valor de Z igual a menos 0.3. Y es lógico, puesto que aquí vemos que está del lado izquierdo. Entonces, todas las zetas que están del lado izquierdo, pues son negativas. Entonces, ahí está. La otra Z ahora la vamos a obtener con el valor de 83.
83 menos 60 sobre 10, pues igual a 2.3. El signo de esa z es positivo, bueno, pues porque estamos viendo que se encuentra del lado derecho del promedio. Replanteando la probabilidad, pero ahora en términos de z, lo que nos solicita es la probabilidad de que esta z se encuentre entre menos 0.3 y 2.3. En términos de x sería entre 57 y 83. Pero repito, ahora visto en términos de z para que podamos usar la tabla. Entonces, como está a la izquierda, repito, pues de este lado vamos a colocar z igual a menos 0.3 y de este lado z igual a 2.3 y entonces requiero toda esta área bajo la curva. Estoy viendo que están juntas, lo cual me está implicando que es una suma de ambas áreas. Entonces voy a buscar z igual a menos 0.3. Recuerden que aunque aquí es negativo, pues yo busco aquí de todas maneras. Y esta probabilidad pues la encuentro acá, ¿no? En 0.1179. Esa sería la primera parte. Y para una z igual a 2.3, pues lo busco acá. Y sería 0.4893. Y como se suman las probabilidades, pues voy a sumar esas dos. Y la probabilidad de que z se encuentre entre menos 0.3 y 2.3, pues es igual a 0.6072. Y entonces ahora, pero la respuesta la vamos a pasar a términos de x. En términos de x, pues queremos la probabilidad de que esta x se encuentre entre 57 y 83. Y eso es igual a 0.6072 o del 60.72%. Entonces recuerda, pasas la x a términos de z. Esto es para que podamos encontrar la probabilidad en las tablas. Una vez que encuentras la probabilidad, ahora la vuelves a pasar a términos de x para dar tu respuesta. Vamos con otro ejercicio más, el inciso F. La probabilidad de que x sea menor que 38. Entonces, seguimos trabajando con los mismos datos. Lo que ha cambiado es esta x, ahora vale 38. Usamos la misma fórmula y usamos nuestras tablas. Y entonces, nos ubicamos en la campana, como para tener idea de lo que nos están pidiendo. Pues el promedio es 60. Y entonces 38 pues obviamente se encuentra del lado izquierdo. Y aquí ya me da la idea que la z que vaya yo a encontrar pues va a ser de signo negativo, ¿no? Porque está del lado izquierdo. Y entonces me está diciendo que sea menor que 38, menor que este valor. Entonces quiere decir que van a quedar en este extremo, ¿no? Aquí. Pero recuerda que las z siempre se miden a partir de z0. Entonces, a ver, me voy a convertir primero esta x igual a 38 en términos de z para poder utilizar mi tabla. Y entonces resulta que al hacer mi sustitución en la fórmula, tengo 38 menos 60 entre 10, pues es igual a menos 2.2. Efectivamente aquí confirmo que está del lado izquierdo. Replanteando entonces la probabilidad, me dice cuál es la probabilidad de que z sea menor que menos 2.2. Este símbolo que ocupemos aquí pues va a ser el mismo que tengamos aquí presente. Bien, ahora entonces ya ubicando esta z de 2.2, repito, me está preguntando cuál es el área de la probabilidad de que sea menor, o sea, todo lo que se encuentra aquí a la izquierda. Pero recuerda que las z se miden de 0 hacia acá. Entonces, también recordando que en esta mitad pues ya tenemos 0.5, ¿no? Entonces, cuando llegue yo a esta z, pues lo que estoy implicando es esta área. Por lo tanto, a 0.5 le voy a restar el área de menos 2.2 para que solo me quede el extremo de color rojo. Entonces busco aquí en 2.2 y resulta que esta área bajo la curva es 0.4861. Pero este 0.4861 recuerda que se está midiendo a partir de Z0, a partir de aquí. Y yo lo que quiero es el área de color rojo, no la de color azul. Por lo tanto, a este 0.5 le voy a quitar el área de 0.4861 y de esa manera voy a obtener la probabilidad de que z sea menor que 2.2. Entonces, ese valor de probabilidad es 0.0139. Ahora lo voy a pasar a términos de x porque la variable que estamos trabajando es x. Entonces, ahora sí digo, la probabilidad de que x sea menor que 38 pues es igual a 0.0139 o 1.39%. Ahora vamos con los problemitas.
Según una revista, los niños pasan entre 1200 y 1800 horas al año viendo televisión. Suponga que el tiempo que los niños pasan frente a la televisión se distribuye normalmente con una media de 1500 horas y una desviación estándar de 100. Calcula qué porcentaje de los niños pasan viendo la televisión entre, inciso A, 1400 y 1600 horas. Entonces, nuevamente, la variable aleatoria, pues es que es igual a las horas que un niño pasa viendo la televisión. Entonces, yo estoy buscando las horas. Los datos, pues ya me dice aquí el enunciado, la media es de 1500 horas y la desviación es de 100. Entonces, aquí lo paso, muy raw, y la probabilidad la planteo, ¿no? Porque me pregunta, ¿qué porcentaje de los niños pasan viendo la televisión entre 1400 y 1600? Quiere decir que X se debe de encontrar entre los valores 1400 y 1600, pero lo indico así, X mayor que 1400, pero menor que 1600. Y entonces tengo que trabajar con estos dos valores de X y voy a seguir utilizando la misma fórmula que hasta ahorita. Nos ubicamos en la campana para ir viendo más o menos el comportamiento. Ya sé que este es mi promedio, de X es de 1500, y me está pidiendo que se ubique entre 1400 y 1600. Entonces aquí veo que lo que me está pidiendo pues es esta área, por lo tanto pues va a corresponder a una suma de áreas. Voy a convertir primero esta Z, y diremos que bueno, para la primera X, 1400 menos 1500 sobre 100 es igual a menos 1. Es lógico, está del lado izquierdo. 1600 menos 1500 sobre 100 y me da igual a 1, es lógico porque está del lado derecho. Entonces ya tengo las dos zetas. Ahora replanteo la probabilidad porque quiero la probabilidad entonces de que z se encuentre entre menos 1 y 1. Y ubicándonos en la campana de Gauss, pues menos 1 y 1 pues encontraríamos aquí, ¿no? Z aquí y acá. Pues nuevamente pues hacemos esta área que es la que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces implica una suma de áreas. Voy a ubicar en menos 1, que es lo mismo aquí, pues es 0.3413 y para 1 pues es el mismo. Así que se suma 0.3413 más 0.3413 y obtenemos que esa probabilidad es de 0.6828. Pero recuerda que siempre debemos de regresar a la variable aleatoria que estamos trabajando y la variable aleatoria es X. Entonces ya lo replanteo. La probabilidad de que X sea mayor que 1400 pero menor que 1600 es igual a 0.6828 o 68.28%. Bien, veamos otro ejercicio más. El inciso B de este mismo problema, pero ahora que se encuentre entre 1300 y 1700 horas, ¿no? Entonces, nuevamente nuestros datos sigue siendo el mismo promedio, la misma desviación, ha cambiado ahora el planteamiento, porque que se encuentre entre 1300 y 1700, pues lo planteamos de esta manera. Y pues trabajamos 2X, la de 1300 y la de 1700, siempre se trabaja con los dos extremos. Y entonces, si lo replanteo en la campana de Gauss, pues lo que me está pidiendo 1300, pues está antes del promedio, y 1700, pues obviamente está después del promedio, y eso es para darme idea de qué es lo que tengo que hacer con las probabilidades cuando las encuentre, ¿no? Entonces aquí ya veo que pues, requiere una suma porque están juntitas. Vamos a cambiar esas variables X en términos de Z, sustituyendo en la fórmula 1300 menos 1500 sobre 100, encontramos Z igual a menos 2. 1700 menos 1500 sobre 100, pues encontramos Z igual a 2, ¿no? Entonces los signos corresponden a lo que habíamos visto aquí anteriormente. Siempre debe de corresponder, por supuesto. Ahora, ubicándonos en la tabla de Z, pues aquí primero menos 2, acá me ubico, y 2, pues aquí. Aquí voy tanteando los valores aquí en las X, pero aquí en las Z pues ya puedo ver más o menos las ubicaciones un poquito más claro. Y vuelvo a marcar estas áreas que son las que quiero realizar. Es bien importante que tengas bien claro quién es el promedio, porque con base al promedio decidimos si van a la izquierda o a la derecha. Bien, entonces replanteándolo en términos de Z, diríamos que cuál es la probabilidad de que esta Z se encuentre entre menos 2 y 2. Usamos nuestra tablita y ubicamos, ¿no? Este 2, pues encuentro que es 0.4772, es lo mismo para la negativa. Pues voy a sumar 0.4772 más 0.4772
Replanteando entonces, obtengo que la probabilidad de que Z se encuentre entre menos 2 y 2 es de 0.9544. Obvio que para la respuesta tengo que volverlo a términos de la variable X. Entonces ya digo que la probabilidad de que X se encuentre entre 1300 y 1700 horas, pues es del 0.9544 o del 95.44%. Vamos con otro ejercicio. Este está un poquito largo, pero bueno, no está tan complicado. Los promedios finales suelen aproximarse a la distribución normal, con una media de 72 y una desviación estándar de 12.5. Un profesor asegura que el 8% superior del grupo obtuvo una A, el 20% siguiente una B, el 42% siguiente una C, el 18% siguiente una D y el resto una F. Entonces, obteniendo los datos, pues X es la calificación final, ¿no? Porque de eso depende que te asignen una A, una B, una C, una D o una F. Entonces nosotros, pues primero tengo que ver para qué valor de X me asignan una A, para qué valor de X una B, una C o una D. Y entonces defino la variable aleatoria X como la calificación final. Los datos que se me proporcionó en el enunciado pues son los que aquí les presento. El DF los obtuve porque, bueno, siempre debo de encontrar el 100%, ¿no? Entonces, cuando sumo, pues me hace falta el 12% y ahora sí tengo el 100%. Más o menos para darme la idea, hice la campana de Gauss. Y entonces aquí se encuentra, lo que me está dando son las áreas. O sea, aquí me está diciendo que estoy teniendo un 8%. Y que en esta parte me está diciendo que aquí está contenido un 20%, que en esta sección está contenida el 40% y aquí tengo contenido el 18%. Y pues, bueno, obviamente aquí va el resto, ¿no? Entonces, aquí, bueno, era un 42%, les escribí 40, pero bueno, no afecta acá. Aquí lo que yo tengo que ir viendo, bueno, es qué valor de X, repito, es el que me dejará tener una A o una B o una C o una D o una F. Yo los coloqué aquí nada más como para ir viendo en qué orden están yendo las letras, ¿no? Sé que la A pues va al extremo, casi al extremo derecho final, porque me está diciendo que el 8% superior, pues que es el que está del lado derecho, ¿no? Entonces, una vez que lo he definido, ahora sí ya tengo una idea de cómo va más o menos esto, voy a empezar a obtener pues la escala, tomando los datos que en un principio y usando nuestra tabla, ubicándonos primero para una A. Para una A me está diciendo que debe de tener entonces 0.08 de área. Ajá, recuerden que esos ejercicios los trabajamos en la sesión anterior. Este es el área. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, primero tener claro que me está pidiendo este trámite. Y que aunque yo encuentre el valor de Z, pues el valor de Z siempre mide de 0 hasta este valor. Ajá. Entonces, pues lo que tengo que hacer es, ya sé que en toda la campana del lado derecho tengo 0.5, pues a 0.5 le voy a quitar 0.08 y obtengo que esa probabilidad de Z pues es de 0.42. Ahora, lo que vamos a hacer es ubicar aquí en la tabla qué valor de Z me genera esta área de 0.42. Entonces buscas, recuerda que se aproxime, que sea exacto o que se aproxime, pero que no se pase. Ah, mira, aquí está, punto 4207, este se pasó. Entonces voy a tomar este que es el anterior, ¿sí? ¿Quién me genera este valor de área? Pues es 1.4 y aquí pues sería 0, entonces 1.40. La Z es igual a 1.40. Es de signo positivo porque estoy viendo que está del lado derecho. ¿Quién me define que estuvo del lado derecho? La probabilidad. Bueno, ahora, lo que voy a hacer, pues ahora lo que quiero es saber la X, ya no quiero saber la Z. Entonces, de esta misma fórmula, de esta, vamos a despejar el valor de X. Como ρ está dividiendo, pues va a pasar multiplicando y mu va a pasar sumando. De tal manera que ahora la fórmula la obtengo en esta expresión y voy a sustituir los valores. Entonces, en lugar de Z, pues irá 1.40, la desviación me dice que es 12.5 y ρ 72. Entonces, sustituimos y realizamos la operación y encontramos que esta X vale 89.5, que corresponde pues a una calificación de A. Viéndolo así, entonces, nuestra campana pues nos estaría quedando con
89.5 y entonces a partir de aquí voy a obtener una A, ¿no? Si logro un 89.5. Ahora, ¿qué me haría lograr una B, por ejemplo, no? Pero se va acumulando el área porque aquí ya tengo la A, era un área de 0.8, el de la B es un 20%, entonces acá ya estoy trabajando con un área de 0.28, sumados estos dos ya llevo 0.28. Entonces la X o la Z que vaya yo a determinar aquí primero Z, ¿no? Entonces se va a medir a partir de Z0, entonces ya sé que aquí en toda esta mitad hay 0.5, entonces a 0.5 le voy a retirar la suma de esas dos áreas para poder determinar cuál es el área que me genera esta Z. Entonces, nuevamente, al hacer la resta, obtengo que la probabilidad de Z sería igual a 0.22. Y entonces, nuevamente busco en mi tablita esta área de 0.22 y acuérdate que me dé exacto o que se aproxime el más cercano, pero que no se vaya a pasar de este valor. Entonces busco en 0.22, 0.12, mira, 0.2019, 20, 21, 21, 21, punto 22, 24, ya se pasó aquí. Entonces voy a tomar uno anterior que es este. ¿Y qué valor de Z lo genero? Entonces en Z veo 0.5 y 8, y 0.08, entonces sería 0.58. Esa sería la Z a trabajar. Y entonces diríamos que es 0.58, o sea, ya colocado en la sustitución. ¿En cuál sustitución? Pues colocado en la fórmula de X, ¿sí? Entonces aquí la Z es 0.58, aquí es 8. ¿Sí? 0.58. Entonces voy a sustituir ese 0.58, repito, en esta fórmula. Y entonces ahora sí voy a decir que 0.58 por 12.5 le voy a sumar el valor de 72 y encuentro un 79.25. Entonces acá, fíjate que le ajusté, es 0.8, el 9 se pasa. Aquí sería 0.8 aquí. Y entonces aquí tengo de probabilidad 79.25. Aquí sería un 25. Y entonces, a partir de 79.25, este pequeño error que cometí me va a afectar en todos mis resultados, voy a obtener el valor de B, ¿no? Entonces, tengo 79.25, pues ya obtengo B en la calificación. Y entonces, bueno, ahora, ¿qué me hace generar una C? Pues para una C, pues voy a obtener que, me ubico aquí, nuevamente vuelvo a acumular las áreas se van a ir acumulando. Acá. Entonces, ya llevaba yo 0.8 de la A, 0.2 de la B y 0.42 de la C. Si sumamos esta área es 0.7, pero aquí ya tenemos 0.5. Entonces, en realidad, ¿cuánto está quedando aquí nada más? Pues 0.2. Y entonces, ¿eso qué implica? Pues que la Z que yo vaya a obtener aquí, pues va a ser de signo negativo, pero que además la X que yo obtenga aquí, pues tiene que ser menor que 72. Entonces, vamos a verificarlo. Nuevamente obtengo la probabilidad de esta Z. Primero, pues recuerda a punto 7 le vas a quitar el 0.5. ¿Por qué? Pues porque es acumulado, ¿no? Entonces esta mitad ya tengo 0.5 y la Z siempre se mide a partir de Z0, a partir de aquí. Entonces obtengo 0.2. Ese es el área que voy a buscar en la tabla. Cuando busquemos 0.2, que en este caso, repito, que se acerque pero que no se pase, pues encuentro este valor, 0.2, acá. Aquí ya se pasó, por eso no tomé el de punto 2912, perdón, punto 2012. Pues, ¿qué Z me genera esto? Pues es la Z 0.52. Entonces ya le anoto que Z es igual a menos 0.52, menos porque está del lado izquierdo. Y entonces nuevamente sustituyo en la fórmula y encuentro que esta X es igual a 65.5, sustituyendo los valores y haciendo las operaciones. Sustituye, si te dio signo negativo, lo sustituyes tal cual, con todo y el signo, así se sustituye aquí en la fórmula.
y que en este caso corresponde acá. Y entonces dice que para lograr una C tengo que tener 65.5. Ese sería mi resultado. Me falta saber qué me genera una D, así que la F ya no podría ser una consecuencia. Pero la D sería aquí. Nuevamente acumulo las áreas que se han ido trabajando y yo obtengo 0.88. Nuevamente este 0.88 hay que quitarle este 0.5, lo cual quiere decir que aquí se está generando un 0.38. Entonces, esta es la área que voy a buscar nuevamente en la tablita. Siendo un poquito más formales, pues ya lo escribo. La probabilidad de Z sería igual a 0.88 menos 0.5, 0.38. Busco ese valor de área de 0.38 que se acerque, pero que no se pase, ¿no? O sea, si me da el valor exacto, que mejor, pero si no, con que se acerque, pero que no se vaya a pasar el valor. Entonces, punto 38, aquí ya se pasó, eso pasó. Aquí miren, punto 3810 ya se pasó. El más próximo es punto 3790. ¿Qué valor? Pues ya tengo 1.1 sumado con 0.7 sería 1.17, pero negativo porque está del lado izquierdo, entonces le digo que Z es igual a menos 1.17. Entonces, nuevamente, en la fórmula de X despejada, voy a sustituir ese valor y obtengo que ese X es igual a 57.375. Si tengo esta calificación, pues ya obtengo una D. Obviamente, si tengo menos que eso hasta 0, pues voy a obtener una F, ¿no? Ya con eso lo planteo aquí concentrado. Si mi X es mayor o igual a 89.5, gano una A. Si mi X es mayor o igual que 79.25, aquí hicimos un cambio hace rato, que 79.25, pero es menor que 89.25, siempre que se encuentren esos límites, voy a obtener una B. Para una C, siempre que se encuentre menor que 79.25 o mayor que 65.5, voy a obtener una C. Y para una D, pues que sea menor de 65.5, pero mayor o igual que 57.375, voy a obtener una D. Y una F, pues va a ser para todo valor de X que sea menor que 57.375. Todo lo que se encuentre ya del lado izquierdo me va a generar una F. Entonces vamos a responder los incisos que aquí nos preguntaban. Obtén la escala de calificación aplicada por el profesor de acuerdo a los puntos obtenidos por los alumnos. La escala ya la definí calculando en A, B, C, D y F, que quedamos que en B pues va en 79.25. Aquí les hago la corrección. ¿Sí? Entonces, pues ya tengo la escala. Ahora voy con el inciso B. ¿Qué puntuación mínima se necesita para obtener una calificación mejor que C? Pues mejor que C, pues es la B. Entonces, ¿cuál es la puntuación mínima? Pues 79.25. Esa es la calificación mínima, 79.25. Con eso logro una calificación mejor que C. ¿Qué puntuación mínima se necesita para obtener una calificación mejor que F? Mejor que F, pues es la D, ¿no? Entonces, pues lo mínimo que necesito para obtener algo mejor que F, pues es 57.375. Y con eso respondemos a los incisos de la calificación. Vamos con un último ejercicio de este tipo. Ahora, este nos habla sobre unas sandías. Los pesos de las sandías maduras de un lote están distribuidos normalmente con una desviación estándar de 200 gramos. Calcula el peso promedio de las sandías maduras si solo el 3% de ellas pesa menos de 5 kilogramos. Entonces, ubicar primero qué es lo que nos está pidiendo, ¿no? La desviación estándar ya nos la proporciona, pero nos la está dando en gramos. Nos dice 200 gramos y nos dice aquí en kilogramos. Vamos a volver estos gramos en kilogramos para que estemos hablando de las mismas unidades. Entonces, la desviación estándar sería igual a 0.2 kilogramos. Y la probabilidad que buscamos, pues que esta X sea menor de 5 kilogramos, que es igual a 0.03, pasado al valor de Z, la probabilidad de Z sería igual a 0.5. ¿Por qué? Porque, repito, me está diciendo que sea menor que 0.3 y aquí me está diciendo el peso promedio de las sandías maduras si solo
si solo el 3% de ellas pesa menos de 5 kilogramos. Si solo el 3%, entonces eso me está dando pie para pensar que me está hablando de este último extremo. Entonces, lo paso en términos de Z para ver. Entonces digo, pues ya de aquí tengo 0.5 menos 0.03, pues es igual a 0.47. Ese 0.47, pues obviamente es lo que se encuentra acá. Y entonces nuevamente busco que Z me está generando este 0.47 de área. Acuérdate que no se debe de pasar, entonces busco acá. Miren, aquí entonces encontré este valor. En el otro ya se pasa, entonces nada más tomo este. Resulta que es 1.88, pero negativo porque está del lado izquierdo. Luego Z es igual a menos 1.88. Y ahora, pues me está pidiendo el peso promedio. Entonces, de la fórmula que les planteé al principio, pues vamos a despejar mu, ¿no? Rho va a pasar multiplicando y X va a pasar restando, pero como tiene un menos aquí en mu, pues lo vamos a cambiar. Van a cambiar los signos, de tal manera que mu es igual a menos Z por Rho más X. Y sustituyendo los valores encontrados, pues determinamos que este promedio es igual a 5.376. Eso es lo que pesa en promedio la sandía, 5.376. Es decir, que como aquí colocamos el promedio, entonces aquí estaríamos hablando de una X igual a 5.376. Bueno, ahora vamos a hablar de otro temita, ya terminan nuestros reactivos, que es la aproximación de la distribución binomial a la normal. Anteriormente habíamos visto la aproximación de la distribución binomial a la de Poisson, pero vamos a ver cómo lo vamos a aproximar a la normal y en qué casos lo vamos a aplicar. Vamos a seguir ocupando las fórmulas del promedio, mu igual a NP, donde P es el éxito, y Rho igual a la raíz cuadrada de N por P por Q, Q es el fracaso, y Rho pues sigue siendo la desviación estándar. ¿Cuándo lo puedo ocupar? Pues si N tiende a infinito, o sea, si N elementos es un número muy grande, me conviene utilizar la aproximación. Entonces, en el caso, repito, de que N sea un número muy grande. Y el éxito, pues, que no esté tan cercano a 0 y a 1, ¿no? O sea, a los extremos, a los límites de la izquierda y de la derecha de las probabilidades. O también cuando N es pequeño y P tiene un valor muy cercano al 50% o a un medio. Por ejemplo, si el 30% de todos los estudiantes que ingresan a una universidad desertan durante o al final del primer año, calcula la probabilidad de que más de 600 de los 1.800 estudiantes de nuevo ingreso de este año deserten durante o al final del curso, ¿no? Entonces, ¿qué es la variable aleatoria? Pues X. ¿Qué estoy buscando que deserte? Entonces, X igual a desertar, ¿no? ¿De qué? Pues del curso. Ahora, en los datos que ya me proporciona el ejercicio, pues es que el 30% de todos los estudiantes que ingresan, pues desertan. Ese es el éxito, ¿no? Pues estoy buscando que haya deserción. Entonces, el éxito es igual a 0.3. Recuerda que el éxito más el fracaso siempre debe de ser igual a 1, así que el fracaso es de 0.70. En elementos estudiados son 1.800. Entonces, lo que me está pidiendo es cuál es la probabilidad de que esa X sea mayor que 600. Debería de obtener, si lo hago con la binomial, debería de obtener la probabilidad de 601, 602, 603, 604, etcétera, 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 hasta llegar a 1.800. Entonces, eso sería un trabajo muy, muy pesado, por eso utilizamos la aproximación de la normal. Primero, pues recordando las fórmulas del promedio y de la desviación, y vamos a sustituir para obtener el promedio. Entonces, el promedio va a ser igual a N son 1.800 casos por P, que sería 0.3. Entonces, el promedio que estamos trabajando es de 540. Y para Rho sustituimos N, que es 1.800, por el éxito, por el fracaso, y obtenemos que la desviación es de 19.442. Ahora sí ya tengo promedio, ya sé qué X estoy buscando, pues estoy buscando la X de 600, esta. Entonces, a partir de ahí, voy a utilizar la fórmula que se planteó en un principio, Z igual a X menos mu sobre Rho, y voy a determinar, o voy a cambiar ese valor de X a valores de Z,
Y entonces sustituimos 600 menos 540, que es el promedio que ya identificamos, y sobre la desviación, pues obtenemos que es una z igual a 3.03. Entonces, replanteando la probabilidad, ¿cuál es la probabilidad de que esta z sea mayor que 3.08? Lo puedo escribir así o lo puedo escribir de este modo para tener un poquito más de congruencia con lo que había notado de la X, ¿no? Pero es indistinto. Entonces, siempre y cuando cumpla con la condición de que este valor es más pequeño, ¿no? Puedo decirlo así también, incluso. Entonces, ¿qué me está implicando en la campana de Gauss? Pues que quiero esta Z mayor que este 3.08. Básicamente en la campana me trabaja casi hasta 3.5. Hay algunas que vas a ver que te maneja el valor hasta 4 o hasta 5, pero que esas probabilidades ya básicamente son 0, entonces por eso no las contamos. Entonces, considerando esto, que sea mayor que 3.08, pues tengo que esta mitad pues ya es 0.5. Entonces voy a quitarle a 0.5, le voy a quitar este tramo de área para poder determinar esta. Esta es la que me interesa, esta es la que quiero. Entonces, lo que hago es que voy a colocar pues a 0.5, le voy a quitar el valor del área que me dé esta z de 3.08. Cuando lo buscamos en la tabla, la probabilidad de esta z que nos dé 3.08, el área que nos va a dar es 0.4990. Y entonces, ahora sí planteo, 0.5 menos 0.4990 es igual a 0.001. Pasado a términos de X, la probabilidad de que deserten más de 600 alumnos, pues es del 0.001 o del 0.1%. De esta manera realizamos la aproximación de la distribución binomial a la distribución normal. Es un apartado especial que viene aquí en tu libro de trabajo. Lo vas a encontrar a partir de la página 159. Entonces, la actividad que vamos a trabajar esta semana es desde la página 150, 151, 152, 153, 154, 155, 159, 160 y 161. No es tanto trabajo, lo que pasa es que como los enunciados requieren que realices precisamente la campana, pues por eso son varias páginas, pero en realidad es poquita actividad.